Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Avanzamos con nuestra rueda zodiacal y lo hacemos con el signo Géminis, señores. Así que vamos a ver cómo se proyectan las cartas. Mira, Iván, esas cartas están, pero bueno, pues, Están brincando. volando, señor. Veamos qué dicen los astros para esta semana, cómo se vislumbra y cuál es la revelación en el amor, la salud, la prosperidad, la evolución y todo lo que aparezca reflejado para ti. Veamos, la carta en este caso de la rueda de la fortuna, la carta de caballo de copas y la carta en este particular de la emperatriz. Dice que esta semana va a ser súper positiva, vienen sorpresas y además que ya viene muy pronto el cumpleaños de los nativos del signo Géminis, así que muy atentos porque esta semana viene trayendo una gran evolución, una sorpresa muy especial, van a estar compartiendo con los seres queridos, van a estar planificando una fiesta, una celebración donde vienen sorpresas, señores, así que muy atentos. Y también habla específicamente de que se van a estar enterando porque hay una barriga oculta dentro de la casa, muy pendientes con la familia y específicamente con las niñas, con las chicas de la casa, porque habla de que hay una barriga oculta y que esto sale a la luz pública y que puede de una u otra manera cambiar lo que es la parte de la familia, quizá generar un poco de molestia o traer también una bendición. Recuerden siempre que los niños son una bendición para el hogar, nadie se lo espera, nadie se lo imagina, lo importante es tener la precaución, cuidarse si no quieren tener niños a estas alturas y salir adelante. Hay una negociación muy importante que te va a traer mucha evolución. La carta de la rueda de la fortuna viene diciendo que esta semana te van a estar pagando un dinero que quizás dabas por perdido, que dabas como que dice inesperado, pero que llega para ti con gran evolución. Así que muy atentos porque esto va a permitir cancelar deudas, ahorrar o realizar un viajecito. Muy pendientes, señores. Hay un disfrute por allí que viene muy importante en lo que respecta a la parte laboral, pero que sea Joan a través de las cartas del tarot que se lo diga. Señores, mis cartas directamente vienen echando candela, señores. Pero Ajá. vamos a ver. No todo es malo, señores. Ay, La carta del carro, la carta del mago, la carta del 9 de copas y la carta del sol. Son cartas súper positivas y habla directamente de que el signo de Géminis esta semana se va a estar disfrutando un dinero que aparece, cae, se lo entregan. Un bono. Un bono. Ay, papá.
quizás, Acuérdense de los como, pobres. como dicen por ahí, quizás llegó el milagrito. Pero sucede que este dinero no era de la noche a la mañana, sino que era un dinero esperado, ¿sí? No era un dinero que Mucho cae esfuerzo, sí. inesperadamente, no, es un dinero que con esfuerzo se solicitó, se pidió a través de bonos, quizás préstamos, pero habla de un emprendimiento ya directamente con lo que es la parte de la comida. Y habla directamente de que, Géminis, te vas a ir a un viaje donde te vas a enamorar de la cultura, te vas a enamorar de la comida, vas a soñar incluso y vas a querer regresar y decir, mira, yo lo que realmente quiero es esto. Y después de tantos años descubrí que esto es lo que quiero hacer para mi vida, esto es lo que me apasiona. Que se esto copien es lo las que me ideas, gusta. ¿verdad? Que se copien las ideas si vas a viajar y vas a ver una nueva cultura, ¿por qué no aplicarla en tu país de residencia para que así puedas tener la oportunidad de avanzar, ¿verdad? Y hablamos directamente de que salen las documentaciones, pasaportes, permisos, papeles, residencias, señores. Así que muy pendientes con esto porque se viene muy positivo. Otra de las cosas que también quería hablar, lo que es la parte laboral, trata de no abarcar tanto. Trata de no entregar tanto, trata de, si a ti te dice, usted va a trabajar de X, yo voy a limpiar la mesa, usted va a limpiar la mesa, no se ponga cariñoso, Géminis, que usted quiere limpiar la mesa, quiere poner la taza de café, quiere ayudar al de allá, quiere ayudar a todo el mundo, pero primero ayúdate tú, primero analiza qué tienes tú y qué te hace falta. Entonces, para que más o menos tengan una misión, una visión de lo que le viene a Géminis esta semana. Y que se cuiden de las amiguitas, porque mira, la carta de reina de copas, 10 de espadas y 5 de espadas, como ven por acá. Hay unas supuestas amigas en lo que respecta a la parte laboral que van a estar influyendo y que pueden también traer como cierta repercusión en lo que respecta a la parte sentimental. Y ahí es donde voy a entrar, señores. Cuidado con llevar a las amigas para la casa. Cuidado porque le pueden quitar la pareja. Esta semana se ve tambaleo en lo que respecta a la parte de la relación a nivel sentimental. Géminis, descubres unos mensajes. Hay unas fotos por allí ocultas. Muy atentos y muy pendientes porque esta supuesta amiga te puede traicionar y en tu misma cama. Así que muy pendientes a quien meten a su casa, Bueno, a quien reciben en su hogar y a quien le dan posada. Porque en la noche empiezan a salir los gatos. Así que muy me atentos. quitaste la visión, pero completando lo que dice mi compañero, Ajá. los guías espirituales vienen hablando de que directamente en lo que es la parte laboral, una amiga, una jefa, una Ajá. supervisora, una amante, ojo, estamos hablando de mujeres, se meten en la vida sentimental, por quizás vamos a compartir, se nos hizo de noche, quédate en la casa, pero después en la noche las personas Una brincan por la copita. ventana, gatean, hacen muchísimas cosas, entonces muy pendiente, pero hablamos directamente de la figura femenina, estamos hablando de jefa, supervisora, gerente, cargos altos, así que Cuidado. tengan muy pendiente de eso. Cuidado porque te pueden quitar el marido, Géminis. Ay, pendiente allí. Así que hay mujeres del signo Géminis que dicen que bueno, que ojo que no en corazón que no sienten, pero en este caso tú eres la que vas a ver, tú eres la que vas a descubrir. Así que muy pendientes. En lo que respecta a la parte de la salud, veamos por acá 2 de bastos, 2 de espadas y 5 de oro. Anuncia específicamente que tienes que estar muy pendiente. Hay que hacerse un perfil 20 para que puedas descartar los problemas que tienes en la sangre, porque dice que de pronto puedes sentir como cierto mareo, puedes sentir como molestia, será el colesterol, los triglicéridos, los valores. ¿Cómo estás allí, Géminis? Tienes que revisarte, así que ve al laboratorio a hacerte un perfil 20, un chequeo general para descartar cualquier tipo de problemas o malestares, porque dice que de pronto vas a estar con ciertos dolores de cabeza, forzando la vista. Muy atentos. Hablando directamente de lo que la carta del 4 de espadas, el horcado, la muerte y la carta de la torre. Señores, estas son cartas fuertes, ¿sí? ¿Para qué mentirles? Son cartas fuertes, así que signo de Géminis que habla directamente de cuidado a altas horas de la noche, cuidado cuando salgas del trabajo, cuidado, ve para los lados, ¿sí? Que a veces andas como bien pensando, Como oído, ¿verdad? Como oído, como... Bueno, pero aquí no se va a quedar eléctrico si le están diciendo que esta semana le pueden montar los cachos. Ay, Dios mío. Pero señores,
la carta del ermitaño y la carta del 9 de bastos hablan directamente de cuando salgas a la calle, y esto lo complemento con los guías espirituales. Cuando salgas a la calle tienes que tener mucho cuidado porque andas como despistado, como despistada, que no ves para los lados. Abran los ojos, abran los ojos. Abran los ojos. ¿Cómo se llama lo que tienen los caballos acá? Las gringolas. Las gringolas. Entonces voltea, porque dice que te pueden robar en la calle por estar descuidada, por estar pensando en otras cosas y no en la vida real, lo que sucede en este plano terrenal. Entonces habla directamente de cuidado con los hombros, con caídas, con la parte de lo que es los hombros y las manos, porque dice que puedes sufrir una herida y de ahí puede agarrar una bacteria y ir cambiando la situación. Entonces mucho cuidado para las personas que quizás a veces se cortan, les sucede una herida y lo que se agarran con las manos. No, señores, una herida es una herida, ¿sí? A cuidarse muy bien esta semana, Géminis. Avanzamos con más signos y aquí déjanos tu comentario. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle clic en la campanita para que así no te pierdas de cada uno de los signos y todos los consejos que los astros tienen para ti. Y se nos olvidaba decirles el número, y el número para Géminis es el 46, señores. Va a salir, se acordarán de nosotros. Muy atentos.